Esta actividad hace relación a una patología no tan rara que se denomina la enfermedad trofoblástica gestacional, que uno de los cuadros clínicos conocido es la mola hidatidiforme, ¿no? La mayoría dicen enfermedad o embarazo molar. El embarazo molar es una parte de lo que es la patología de la enfermedad trofoblástica gestacional. Si ustedes recuerdan, dentro de las 3 primeras causas de hemorragia del primer trimestre, la mola es uno de los diagnósticos diferenciales. Recordemos que las 3 primeras causas de hemorragia del primer trimestre es lo relacionado con aborto, lo relacionado con embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica o mola. Entonces, la enfermedad trofoblástica es un conjunto de procesos benignos y malignos y tiene una característica especial. Cuando es maligno, que se denomina coriocarcinoma, es la única patología neoplásica invasiva que puede ser curada. Eso es como anecdótico, ¿no? Entonces, dentro de lo oncológico, la única que se puede curar 100% es el coriocarcinoma, pero con todo el manejo oncológico. Entonces, es un conjunto de procesos benignos, malignos, que se derivan de anormalidades en el desarrollo del trofoblasto. ¿Qué otra característica tiene la enfermedad trofoblástica? Que los niveles de gonadotropina, si nosotros recordamos, el trofoblasto hace que produzca gonadotropina, y la gonadotropina que se produce en el trofoblasto es la que mantiene al cuerpo lúteo funcionante. Al mantener al cuerpo lúteo funcionante, pues se mantienen los niveles de progesterona adecuados y eso permite que no se pierda el embarazo de ese útero. Pero también la gonadotropina es la responsable de las náuseas y del vómito al inicio en el embarazo. Entonces, ¿por qué las mujeres vomitan durante el inicio del embarazo? Por los niveles de gonadotropina. ¿Por qué las náuseas? Por los niveles de gonadotropina. Y cuando una mujer está vomitando más de lo normal, que se denomina hiperemesis gravídica, uno debe pensar en 2 patologías. O esa mujer está haciendo hipertiroidismo, o esa mujer tiene una enfermedad trofoblástica gestacional, que son las 2 patologías iniciales para descarte. Entonces, la hipersecreción de gonadotropina es una de las características de esta patología. ¿Por qué se denomina mola? Ahí en la imagen ustedes pueden ver una dama con un racimo de uvas. Entonces, esa es la formación a la patología y al macroscópico que vemos en algunas de esas formaciones. Un racimo de moras, un racimo de uvas. Y allí ya viene una clasificación. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional puede dividirse en mola hidatidiforme completa, invasiva, no invasiva, o mola hidatidiforme parcial. ¿Qué diferencias tenemos entre la completa y la parcial? Ya las vamos a ver a continuación. La modificación a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud para enfermedad trofoblástica gestacional nos mencionaba que hay una lesión molar, una mola hidatidiforme completa, una mola parcial, una mola invasiva, y las lesiones que no están dentro de la enfermedad molar, pero pertenecen a la enfermedad trofoblástica gestacional, al grupo grande. Entonces tenemos mola completa y parcial, invasiva, no invasiva. Y lo que no es mola se puede clasificar como tumor trofoblástico epitelial, como tumor trofoblástico en placenta o coriocarcinoma. Algunos de estos describen el tumor trofoblástico en placenta como el tumor del lecho placentario, ¿no? Ya vamos a ver qué consiste eso. ¿Qué es una mola? Una mola hidatidiforme completa. Ven el útero y ven todo eso lleno de vesículas, por eso es que se asimilaba a las famosas moras o a las pepitas de moras. Entonces hay unos riesgos para hacer una mola completa.
el estado nutricional, el nivel socioeconómico bajo, la edad mayor a 35 años o menor a 20 años, el antecedente de haber tenido una mola previa y la genética. ¿Por qué se denomina mola completa? Porque no tiene partes fetales. Ustedes ven allí la imagen, no hay más que vesículas. Y ya saben entonces qué va a ser la mola parcial. La mola parcial es aquella que tiene enfermedad degenerativa del tropoblasto más pequeñas partes fetales. ¿Qué características clínicas tiene? Falta el feto, falta el amnios. Todas las vellosidades presentan degeneración hidrópica. Degeneración hidrópica es que están dilatadas y llenas de líquido. Son avasculares, entonces estas vesículas no sangran y generan una hiperplasia del sitio tropoblasto. Pero ustedes dirán, si son avasculares, ¿por qué es que tienen riesgo de generar hemorragia? Por la distensión del útero. Entonces es un útero que se va distendiendo, que va perdiendo su tono y que cuando empieza a generar sangrado, esto no permite contraerse fácilmente, va provocando más sangrado. La mola parcial, entonces vemos aquí las vesículas, la patología, pero ¿esto qué es? ¿Qué se imaginan que es? Eso, el cordón umbilical. Entonces, si hay cordón umbilical dentro de estas vesículas, ya sabemos que hay partes fetales, y si hay partes fetales, se denomina una mola parcial. La mola parcial generalmente, el 90% dependen de genética. Ya hay, en la genética, ustedes ya revisaron que nosotros tenemos una carga, ¿cuántos cromosomas? 46, 23 dados por la mamá, 23 dados por el papá. Pero eventualmente ese óvulo puede ser fertilizado por 2 espermatozoides. Entonces ya tengo 23 más 23 más 23. Eso no sería compatible con la vida. Entonces ahí vienen todas las posibilidades. Y todo esto de las combinaciones me pueden dar estas combinaciones. Y estas combinaciones no son compatibles con la vida. Se desarrolla una degeneración del trofoblasto. Pueden aparecer las partes fetales, pero pues no va a llegar nunca a término, ¿no? ¿Qué características clínicas tiene? Hay cambios ditadiformes focales y menos avanzados. Eso quiere decir que las vesículas no siempre son tan grandes como las primeras. Hay presencia de partes fetales. Hay una edema en la evolución. Y hay unas vellosidades vasculares con circulación fetoplacentaria funcional. Por eso es que veíamos en la imagen cordón umbilical. Como esta sí tiene más vascularización y puede tener placenta, esta es la que puede generar un poco más de sangrado. Entonces, clínicamente ya nos vamos ubicando. De las dos molas, ¿cuál será la mola que hace que el útero crezca más allá de lo esperado para la edad gestacional? O sea, que el útero esté por encima del tamaño que uno espera por edad gestacional. La mola parcial, ¿no? Entonces, la mola completa es la degeneración. El útero generalmente no está más grande de lo que debería estar para la edad gestacional, pero la mola parcial sí genera mucho edema, mucha degeneración y puede darnos un tamaño más grande que el de la edad gestacional. Entonces ya vamos haciendo mnemotecnias para clasificar las hemorragias del primer trimestre. En el embarazo ectópico, ¿cómo está el útero? Por debajo de la edad gestacional esperada, ¿no? Pues tiene 8 semanas de gestación y es un útero que por tamaño es más pequeño. En la mola está del tamaño normal o está más grande. El diagnóstico diferencial, si tengo un útero más grande de lo esperado, sería un embarazo gemelar, una miomatosis o una mola. Eso es lo que nos va dando aquí la clínica. ¿Ven todas esas vesículas? Esas vesículas, esas ampollas son el trofoblasto lleno de líquido, que esas son las famosas hidátides, o degeneración hidatidiforme, o degeneración hidrópica. Y aquí vemos este fetico con una carga que ya mencionábamos cromosómica, pues una carga de 69 cromosomas,
no compatible con la vida, ¿no? Un cuadro para hacer características entre el uno y el otro. Entonces, la mola parcial y la mola completa. En la mola parcial tenemos siempre triploidías, o sea, 3 cargas cromosómicas, 69, 69. En la mola completa la carga cromosómica es normal, 46 y 46. En la mola parcial, el origen puede ser paterno y materno, en la mola completa solo paterno. En la presencia no de embrión, en la parcial está presente y en la completa está ausente. Cuando está presente al inicio y hacemos ecografía, nos podemos confundir, porque llega la paciente con hemorragia del primer trimestre, se solicita la ecografía y la ecografía nos puede decir reacción trofoblástica, embrión vivo. Eso no descarta que no vaya a ser una mola parcial. El carácter, pues, ya los cambios patológicos, donde encontramos las degeneraciones hidrópicas, la vascularización, en el uno tiene una vascularización más exagerada que en el otro, en la parcial el trofoblasto es inmaduro, en la completa es un poco más maduro, pero va hacia la hiperplasia. Puede dejarnos secuelas malignas, en menos del 10%, pero la completa sí nos puede dejar más secuelas. O sea, no secuelas de que hacia malignidad diferente al coriocarcinoma, ¿no? Sino la persistencia de una mola me va a dar un coriocarcinoma. Entonces, a la patología, unas vellosidades muy bien marcadas, unas vellosidades no tan marcadas. Las vellosidades llenas de líquido, en la completa y en la parcial, ya mencionábamos que hay edema, pero no tan marcado como la completa. Pueden desplazarse las vellosidades y ocupar trompas, sí, pero la enfermedad trofoblástica se caracteriza por alterar los ovarios. ¿Qué hacen los ovarios? Si producen mucha gonadotropina y se estimula mucho el cuerpo lúteo y se estimula mucho con esa gonadotropina los ovarios, ¿qué les pasará a los ovarios? Forman quistes. Entonces aparecen los famosos quistes decaluteínicos, que son un factor de mal pronóstico. El cuadro clínico, hasta el 97% de las molas se caracterizan por hemorragia. En un 80% podemos observar la expulsión de vesículas. Entonces, cuando la mujer en el primer trimestre sangra, uno tiene que preguntarles, ¿está expulsando coágulos? Y le dice, sí, ¿qué características de esos coágulos? Parecen vesículas, y si nos dice vesículas, pues ya vamos encaminándonos a nuestra impresión diagnóstica de una mola. El útero, pues, tiene una alteración en el crecimiento. No auscultamos latido, la placenta se degenera fácil. Si esta mujer está embarazada antes de semana 22 y está presentando preeclampsia, entonces tenemos que descartar que si es hipertensa gestacional y está complicada, a descartar antes de semana 24 enfermedad molar. Es responsable de la hiperemesis gravídica en el 10%. Las otras hiperemesis gravídicas, decíamos, a descartar es hipertiroidismo y tienen generalmente presencia de quistes decaluteínicos. Las ampollitas se pueden ir expulsando entre semana 16 hasta semana 28. ¿Cuál creen ustedes que llega más a término, acercarse al término, más de edad gestacional avanzada? ¿La parcial o la completa? La parcial. ¿Por qué? Porque tiene partes fetales. Genera una salida continua intermitente material pardo sanguinolento, tiene un agrandamiento de su útero, los niveles de gonadotropina siempre están por encima de los esperados, y quién nos define qué va a pasar o no, la ecografía. En la ecografía, pues ahora está de moda comparar con cosas, ¿no? Pero la ecografía, el signo patognomónico en la evaluación ecográfica es estas imágenes con estos espacios entre combinación de sólido y líquido que se denomina vidrio esmerilado. Ahora también tenemos un hallazgo de vidrio esmerilado famoso en las tomografías de los pulmones de los pacientes con infección por SARS-CoV-2, ¿no?
Entonces, ese es el patrón del vidrio esmerilado. Entonces, si les dicen tomografía con patrón de vidrio esmerilado, piensan ustedes en intuición por SARS-CoV-2. Pero si estamos hablando de ginecología y les dicen ecografía con patrón de vidrio esmerilado, les están diciendo que es una mola. Tenemos la ecografía, tenemos las vesículas que se visualizan, hipervascularizada, eso azul y rojo son los vasos. Tengo un saco gestacional, pero no tengo embrión, entonces esta es una mola parcial. Acá tengo todo la cavidad endometrial ocupada por una masa irregular, con vesículas en su interior, entonces aquí me puedo aproximar a decir que es una mola completa, no tiene partes fetales aparentemente. Acá veo un saco gestacional, eso me hace pensar que es una mola parcial. En el 80% regresan espontáneamente. ¿Qué significa eso? Que después de procederse a la evacuación de esa cavidad uterina, vuelven a la normalidad. Un 20% persiste como enfermedad molar o termina degenerándose a un coriocarcinoma. Hay unos factores pronósticos, ¿no?, que hacen que uno piense que se va a degenerar o no se va a degenerar esa enfermedad trofoblástica, esa mola. Uno de esos es los niveles de gonadotropina. Pues si tengo unos niveles de gonadotropina por encima de 100.000, es un factor de mal pronóstico. Si tengo por encima de 100.000. Si el tamaño del útero es más grande de lo esperado, mal pronóstico. Si los quistes tecaluteínicos que mencionábamos, los quistes a nivel de ovarios, son mayores a 6 centímetros, si esos quistes tecaluteínicos son mayores a 6 centímetros, también pienso en mal pronóstico. Si la mujer tiene más de 40 años, hay más riesgo de que haga metástasis, que haga invasión y que persista. Si tiene más de 50 años y se embarazó por una enfermedad molar, las metástasis pueden llegar a ser hasta del 56%. Si hubo antecedente de una mola recurrente, aumenta 3 a 4 veces la posibilidad de ser un embarazo de mal pronóstico hacia degeneración coriocarcinoma. Pero hay factores de riesgo, ¿no? Más de 100.000, quistes tecaluteínicos, edad gestacional, edad materna, todo eso se va sumando hacia factores de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento después de haberse hecho la identificación? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ecográfico. ¿Cómo sabemos que no hay metástasis? Lo más fácil es una tomografía de tórax y en ocasiones podemos solicitar una tomografía de cerebro. ¿Por qué la de tórax o por qué la de cerebro? Porque nosotros sabemos que los focos a donde más metástasis hacen las molas de pulmones o cerebro. He hecho la tomografía de tórax, he hecho la ecografía, determinado los niveles de gonadotropina, procedemos a la evacuación de esa cavidad uterina. Para eso podemos usar oxitocina para que inicie espontáneamente el sangrado sin necesidad de hacer dilatación y curetaje inicial. Podemos madurar el cuello del útero colocando prostaglandinas. De nuestro medio, la prostaglandina que más usamos, ustedes recuerdan, es el misoprostol. Entonces se le administra 400 miligramos de misoprostol vía vaginal, madura el cuello, puede empezar las contracciones, lo expulsa y facilita el legrado. Pero hay mujeres con mal pronóstico, como las que tenían más de 100.000, las que tienen quistes tecaluteínicos, que tienen algunos factores de riesgo. En ellas se puede considerar la posibilidad de una histerectomía, porque el endometrio, el trofoblasto, se va a invadir el endometrio y puede invadir el músculo y puede pasar del músculo. Entonces, son factores de riesgo, ¿no? Son factores de riesgo para pronóstico. Si creemos que la evolución no es favorable, pues nos toca pensar en quimioterapia profiláctica. ¿Cómo se hace la vigilancia de la enfermedad molar? La principal cosa que debemos recomendar cuando hay antecedentes de embarazo molar es no volverse a embarazar, al menos durante el primer año. Entonces, para que no ocurra embarazo, ¿qué tenemos que hacer?
recomendación en anticoncepción hormonal efectiva. Si esa mujer con antecedente de embarazo molar se embaraza en menos de un año, la posibilidad de coriocarcinoma, ya decíamos, es elevada, ¿no? Porque es factor de riesgo. Hay que hacer una medición de gonadotropina cada 2 semanas, esperando que vaya disminuyendo en cada determinación la mitad, la mitad, la mitad. Entonces tenía 100.000, a las 2 semanas debe tener 50.000, a las 2 semanas debe tener 25.000, a las 2 semanas 12.000, y así sucesivamente hasta que se negativice. Cuando ya está negativo, hacemos la medición cada mes durante 6 meses. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que hay 2 patologías, ¿no? El tumor del sitio placentario o el coriocarcinoma. Entonces, esa mujer que se hizo de dilatación y legrado, y se hizo la evacuación de la cavidad uterina y que aparentemente hicimos todo bien, puede persistir trofoblasto que se degenere y se nos vaya a convertir en una neoplasia. Entonces la vigilancia es estricta, ¿no? Cada 2 semanas, hasta que se nos negativiza. ¿Qué intentamos entre toma y toma de gonadotropina? Que el valor de la gonadotropina se caiga a la mitad. Cuando ya está negativo, hacemos vigilancia cada mes durante 6 meses, evitar ese embarazo. Planificación efectiva. Ahí hay una representación de la microscopia, de una resonancia donde vemos el útero ocupado la cavidad y de la ecografía. Para nosotros en ginecología la ecografía sigue siendo de mejor ayuda para el diagnóstico, ¿no? La ecografía. Nosotros vemos aquí una cavidad uterina ocupada, pero no podemos diferenciar por qué, pero si hacemos la ecografía sí es fácil ver ese signo que dijimos que se llama como el signo de vidrio esmerilado. Entonces, cuando la enfermedad trofoblástica persiste, se puede denominar una mola invasora, un coriocarcinoma o un tumor trofoblástico de la placenta o del sitio placentario. Estas 3 ya son consideradas como neoplasias, ¿no? Como de manejo oncológico. Casi siempre aparece después de una mola, después de un aborto o después de un embarazo aparentemente normal. Entonces, si tienen ustedes un cuadro clínico de una mujer con sangrado, con vesículas, con antecedentes de aborto, deben pensar en una persistencia. Si les dice hace 2, 3 meses me hicieron un legrado por una mola y ahora está sangrando, deben pensar en una persistencia. ¿Cómo sabemos que es una degeneración? Pidiendo gonadotropina y solicitando la ecografía. El coriocarcinoma, pues, es extraordinariamente maligno, tiene un comportamiento similar a un sarcoma, invade todo, puede ser mortal, pero decíamos al inicio, en la introducción al tema, que el coriocarcinoma es de las únicas patologías oncológicas invasoras con metástasis que puede ser curada. ¿Y entonces por qué se mueren esas damas? Porque no sabemos en qué localización anatómica se dio la implantación metastásica y cuando se hace el manejo oncológico deja de crecer pero genera sangrado. Y como hay 2 puntos preferidos por la mola para hacer invasión, ¿no? Que decíamos nosotros. ¿Cuáles son los puntos preferidos? Pulmones y cerebro. Imagínense un foco metastásico en cerebro de 3-4 centímetros, al cual le vamos a hacer un manejo oncológico, y eso nos empieza a sangrar. Pero ella se muere por la mola o por el sangrado. Se muere por el sangrado. O los metastásicos a nivel pulmonar. Empezamos el manejo oncológico porque no es quirúrgico, hacemos el manejo oncológico, empezamos con el manejo oncológico, empieza a sangrar y tenemos un sangrado a nivel de tórax torácico pulmonar. Entonces tienen unas metástasis iniciales que son invasión del útero, esta es la representación de un útero, esta es la cavidad endometrial, si ven el espacio, pero si ven hacia acá, hacia la pared uterina, toda esa masa. Entonces ya está invadiendo endometrio, está invadiendo miometrio y muy probablemente hizo invasión de la parte externa, capa externa del útero. Entonces
Eso es un coriocarcinoma. Estos son los famosos quistes tecaluteínicos. Y decíamos nosotros que son de mal pronóstico cuando miden más de ¿cuánto? De 6 centímetros. Entonces, en las etapas tempranas, las metástasis son a pulmones y las más severas a cerebro. Ven en la parte posterior de ese útero, esta zona oscura, es la mola que invadió toda la pared y está saliendo de la pared del útero. Más o menos la relación, pues, simplemente para tener una idea, sería como una placenta mal inserta, una creta, ¿no? Entonces decíamos, acreta invade el deciduo basal, increta invade el músculo, hipercreta sale de la pared. Acá la mola está perforando toda la pared uterina. Y cuando tenemos las imágenes que decíamos nosotros, cuando tenemos factores de riesgo para pensar que tenemos mal pronóstico, se debe solicitar una tomografía de tórax para ver focos metastásicos y una tomografía de cráneo para ver focos metastásicos. Si ven ustedes la severidad de esa invasión, entonces cuando uno inicia el manejo oncológico de ese foco metastásico a nivel cerebral y esto empieza a sangrar, ya se pueden imaginar ustedes lo severo que es ese manejo del sangrado. Va a generar un sangrado abundante, intraparenquimatoso, con todas las posibilidades de complicarnos, hacer hipertensión endocraniana y fallecer. Coriocarcinoma. Entonces ahora tenemos la mola invasora. Decíamos que es la otra forma de tener el manejo. Invade casi toda la pared uterina. Generalmente aparece en el sitio de implantación de la placenta si hubo un embarazo previo, en el sitio donde se implantó el trofoblasto si hubo el antecedente de una mola, pero también puede haber en un embarazo ectópico. Entonces son patologías que se relacionan siempre con una afectación previa. ¿Cómo sería el cuadro clínico de...? Entonces continuábamos. El cuadro clínico va a ser una hemorragia continua intermitente. Podemos encontrar hallazgos de perforación del útero. Ustedes vieron las imágenes donde el trofoblasto invade toda la pared y si empieza a sangrar, pues genera sangrado en cavidad intraabdominal y al generar sangrado en cavidad intraabdominal, pues va a haber un hemoperitoneo con todos los signos de irritación. Por eso es que vamos a tener la sospecha de perforación de útero. También podemos tener tumores en la vulva, en la vagina y la clínica por las metástasis a distancia. Para investigar la presencia o no de una enfermedad invasora, de una mola invasora, aparte de los niveles de gonadotropina, sí tenemos que solicitar RX de tórax, un ataque de cráneo, un ataque de tórax, un ataque de pelvis y una de abdomen. Cuando estudiábamos solamente de mal pronóstico, pedíamos TAC de cráneo, TAC de tórax, pero cuando sospechamos una mola invasora por estas características clínicas, tenemos que solicitar tomografía de pelvis y de abdomen para ver zonas. ¿Cuál es el tratamiento? Quimioterapia. Entonces tenemos dos opciones de quimioterapia. En este momento, pues la remisión se la hace a oncología, pero para tener como conocimiento, la quimioterapia se realiza. El mejor medicamento es el metotrexato. Cuando falla con metotrexate pasamos a actinomicina D. Eso nos da una respuesta casi en el 98%. Un 2% que se vuelve persistente para ciclos adicionales y el pronóstico de curar o no curar depende dónde estuvo ubicado el foco metastásico. Porque ya mencionábamos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con ese útero perforado? Histerectomía. ¿Qué hacemos con esos quistes tecaluteínicos gigantes? Oforectomía. Pero no podemos estar entrando al cerebro a quitar un foco metastásico, ni a pulmones a quitar un foco metastásico. Tenemos que permitir que actúe los medicamentos, pero esos pueden generar sangrado y ese sangrado es el que nos puede dar complicación. Y en el tumor del sitio placentario, es con antecedente de aborto o con antecedente de
embarazo, el tratamiento es la histerectomía y generar tratamiento rápido con quimioterapia. La supervivencia generalmente va entre el 80 al 100%. En quienes no les va tan bien, depende dónde tiene ubicado el foco metastásico. O sea, todo es dónde está ubicado el foco metastásico. Si no tuviéramos metástasis en cerebro, si no tuviéramos metástasis en pulmones, la posibilidad de curación y sobrevivencia va a ser del 100%. OMS ha dado unos factores pronósticos, más o menos unas categorías. En medicina siempre nos gusta hacer tablas y clasificar tablas y darle puntaje a todo. Entonces tenemos unos factores de riesgo, lo mencionado, la edad, dónde se localizan las metástasis, cuántas metástasis hay, y si hubo necesidad de un solo ciclo de quimioterapia o necesitó más de 2 ciclos de quimioterapia. Todo eso hace de que si necesita más de un medicamento para quimio, se eleve el riesgo de mal pronóstico. Digo que nos dice cuando ya clasifica lo oncológico. La enfermedad está limitado solo al útero, la enfermedad está por fuera del útero, pero en la parte genital hay metástasis en pulmón o hay metástasis por fuera del pulmón. Eso nos da factores pronósticos. El seguimiento, cuando tenemos la mole invasora o el coriocarcinoma, es gonadotropina semanal durante 4 meses hasta que se negativice, mensual por 4 meses y trimestral durante 1 año. Si desarrolla todo esto y si hace todo esto, las posibilidades de seguimiento y curación van a ser buenas. Entonces es importantísimo el seguimiento. Para que no se embarace, ¿qué tiene que hacer? Planificación eficiente. Eficiente es anticonceptivos hormonales de depósito. O le coloco un inyectable, o le coloco un implante subdérmico. No es eficiente tabletas de planificar. ¿Por qué no es eficiente tabletas de planificar? ¿Por qué no nos va bien con tabletas? Porque tiene altas posibilidades de olvidarse. Si se olvida de las tabletas de planificar, se puede embarazar y si se embaraza se eleva completamente el riesgo a hacer un proceso invasor. Eso era lo que quería compartirles con la enfermedad molar o enfermedad trofoblástica. ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos claros con el tema? Sí, doc, todo claro, muchas gracias. Listo. Pero voy a subir las clases anteriores, los temas que hemos revisado como ecografía, como algunas cositas básicas que hicimos aquí a esta plataforma, ¿no? Para que ingresen y las descarguen. ¿Listo? Pasen buena noche. Bueno, doc, gracias.